Contexto en el que estamos pendientes de lo que dice China. Califica de provocación política pública las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificando de dictador a su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del estallido de las nuevas tensiones bilaterales apenas unos días después de esas reuniones para estabilizar las relaciones entre ambos territorios. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín, Mao Ning, califica los comentarios del estadounidense de irresponsables. Dice que va en contra de los protocolos diplomáticos y que violan gravemente la dignidad política de China, lo que equivale, según ella, a una provocación de política pública. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entre tanto, admite en una entrevista de este miércoles con la BBC que la contraofensiva que se lanzaba contra Rusia hará cosa de 2 semanas está siendo más lenta de lo que tenían programado en Kiev y, tirando de retórica, avisa que nada de esto es una película de Hollywood. Zelensky explica que la ofensiva no es fácil porque los militares rusos han minado más de 200 kilómetros de territorio ucraniano. La Unión Europea, que ha evaluado que no puede confiscar legalmente activos rusos congelados y, en cambio, se está enfocando ahora en usarlos de manera temporal, según Bloomberg. La Unión Europea se está concentrando en 2 opciones mientras sigue explorando cómo podría aprovechar más de 200.000 millones de euros en activos congelados del Banco Central ruso y canalizarlos a Ucrania. Muchos de los fondos están en el gigante de liquidación Euroclear, donde generaron casi 750 millones de euros durante el primer trimestre de este año. Se espera que el bloque busque un mandato para trabajar en esta política de los líderes de la Unión cuando se reúnan en Bruselas la semana que viene. Mientras tanto, Moscú denuncia de nuevo a Occidente, esta vez porque dice Sergei Lavrov, el que es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que Estados Unidos y Europa quieren dividir a los miembros de las alianzas en los que participa Moscú, como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS. Dice el político del Kremlin que este tridente se considera por Occidente como una amenaza a su dominio en la arena internacional, como centros emergentes de un futuro orden mundial multipolar en el que Occidente ve una amenaza para sus intereses. Su hegemonía. Califica el diplomático de Putin que recurrir a esta política de división no es más que una muestra de que están poniendo en marcha acciones desesperadas y agresivas, aunque no ha revelado cuáles son estas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? China califica de provocación política pública las palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificando de dictador a su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del estallido de las nuevas tensiones bilaterales apenas unos días después de esas reuniones para estabilizar las relaciones entre ambos territorios. 有关言论极其荒谬，极不负责，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方对此强烈不满，坚决反对。无人飞艇事件的是非曲直是非常清楚的，完全是一起由不可抗力导致的意外偶发事件。美方本应冷静、理性、专业的处理，但是美方歪曲事实、滥用武力、升级炒作，充分暴露了美方霸权、霸凌的本性。 Es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, calificando los comentarios del estadounidense de irresponsables. Dice que va en contra de los protocolos diplomáticos y que violan gravemente la dignidad política de China, lo que equivale, a su juicio, a una provocación de política pública. Unos comentarios del presidente Biden y la respuesta de China que muestran cuán frágiles siguen siendo los lazos entre las dos grandes economías del mundo, que tienen todavía desacuerdos fundamentales sobre temas que van desde los derechos humanos o la tecnología hasta el comercio y la venta de armas a Taiwán. Conversaciones que en Pekín no han parecido en estas últimas horas, en todo caso, generar un gran avance
en la principal prioridad de los Estados Unidos, que según Anthony Blinken, el secretario de Estado, hace apenas unos días, era restaurar las comunicaciones entre militares. Esto en un día en el que también hay que atender al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que admite en una entrevista de este miércoles con la BBC que la contraofensiva que se lanzaba contra Rusia, era cosa de 2 semanas, está siendo más lenta de lo que tenían programado en Kiev y, tirando de retórica, avisa que nada de esto es una película de Hollywood. Zelensky explica que la ofensiva no es fácil porque los militares rusos han minado 200 kilómetros de territorio ucraniano. Durante la conversación con la televisión pública británica, Zelensky ha hablado de la necesidad de proporcionar a Ucrania garantías de seguridad de la OTAN, pero enfatiza también que el objetivo final es la membresía en la alianza defensiva. Esto precisamente en el día en el que el ucraniano ha participado telemáticamente en la conferencia para conseguir fondos en la reconstrucción de Ucrania que está teniendo lugar en Londres. El presidente del país ha hablado de la potencia energética de su territorio y directamente ha dicho que se postula Ucrania como uno de los mayores suministradores de energía para Europa. And each manifestation of Russian blackmail with the energy crisis ends the area of fossil fuel dominance and all energy habits, when entire regions could depend on a single supplier, such as Russia. It is green energy that guarantees real energy stability. Ukraine can be and will be one of the key suppliers of clean electricity and green hydrogen to Europe. Pues bien, en Negocios Televisión vamos a ir al trasfondo de la historia, y es que Ucrania es el país más grande por área que se encuentra completamente dentro de territorio europeo, por lo que potencialmente es un recurso crucial para el viejo continente. Y esto se observa por una parte principal, las materias primas críticas. Ucrania tiene 21 de las 30 que necesita la Unión Europea. Podría reemplazar por completo los suministros de las materias primas críticas que contiene Rusia, el suelo ruso en estos momentos. De la misma manera, podría convertirse Kiev en un centro de almacenamiento de energía para Europa. Tiene, por un lado, las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas más grandes de Europa, con 33.000 millones de metros cúbicos, justo en la frontera con Eslovaquia, donde su potencial es enorme. Pero es que, por el otro lado, el hidrógeno también suscita varios intereses comerciales. Hoy ha hablado también en esa conferencia de donantes para la recuperación en Londres el primer ministro británico Rishi Sunak, insistiendo en su mensaje que ya ayer les contábamos en esta misma casa, el que había trasladado Downing Street, que las sanciones contra Rusia permanecerán en el tiempo hasta que el presidente ruso Vladimir Putin pague para compensar el daño hecho a Ucrania. It's clear Russia must pay for the destruction that they've inflicted. So we're working with allies to explore lawful routes to use Russian assets. And on Monday we published new legislation to allow us to keep sanctions in place until Russia pays up. También ha estado ahí Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y por su parte ha insistido en el mensaje de que Ucrania acabará formando parte de la Unión Europea. De hecho, ha dicho directamente, Ucrania es la Unión Europea, y ha anunciado que va a seguir dando colchón financiero a Zelensky, al gobierno ucraniano. Europa enviará dinero, dice, por lo menos hasta 2027. A country that is a member of the European Union. We want to match Ukrainian reforms with European investments. For every step Ukraine takes towards us, the European Union must take a step towards Ukraine. Yesterday, the European Commission proposed to create a new facility for Ukraine within the budget of the European Union. It will ensure constant financial support till 2027. Por cierto, una Unión Europea que también es interesante lo que acaba de publicar la agencia Bloomberg, una Unión Europea que está evaluando que no puede confiscar legalmente los activos rusos congelados y en cambio se está centrando en usarlos de manera temporal. Según este medio, según Bloomberg, el Ejecutivo Comunitario se está concentrando en dos opciones, mientras sigue explorando cómo podría aprovechar más de 200.000 millones de euros en activos congelados del Banco Central de Rusia y canalizarlos directamente a Ucrania. Ese dinero ruso congelado, canalizarlo a Ucrania. Muchos de los fondos
están en el gigante de liquidación Euroclear, donde han generado durante el primer trimestre de este año casi 750 millones de euros. Se espera que el bloque busque ahora un mandato para trabajar en esta política de los líderes europeos cuando se reúnan en Bruselas de aquí a la semana que viene. Un grupo de trabajo comunitario ya está estudiando el uso de esas reservas rusas congeladas bajo las sanciones del bloque, que ha estado discutiendo cómo recopilar información y sobre todo evaluar opciones bajo el derecho internacional y comunitario. Europa no ve ninguna vía legal creíble que permita la confiscación de activos congelados o inmovilizados sobre la única base de que están bajo medidas restrictivas de la Unión Europea. En cambio, según Bloomberg, sí que favorece la canalización de las ganancias inesperadas de las inversiones a Ucrania. Recordamos, quiere congelar dinero ruso Europa para canalizarlo a Ucrania cuando se confirma hoy, según la presidenta von der Leyen, que van a seguir asistiendo financieramente al país por lo menos hasta 2027. Y en esa conferencia de Londres también ha estado Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que aquí ha querido poner los pies en tierra e insiste en que aunque hay que seguir mandando dinero a Ucrania, esto no lo es todo, el billete no lo es todo, y que es casi más importante seguir enviando ayuda militar. All of these reforms and recovery efforts depend on Ukraine having the capacity to deter and defend against future attacks by Russia. That's why, even as we invest in Ukraine's immediate and long-term recovery, we also have to build a Ukrainian military that is strong enough to protect Ukraine's sovereignty, its territorial integrity, and its independence. Moscú, que denuncia de nuevo a Occidente, esta vez porque dice Sergei Lavrov, el que es el ministro ruso de Exteriores, que Estados Unidos y Europa quieren dividir a los miembros de las alianzas en las que participa Rusia, como es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS. Dice el político del Kremlin que este tridente se considera por Occidente como una amenaza directa a su dominio en la arena internacional, como centro emergente de un futuro orden multipolar en el que Occidente, dice, ve amenazada sus intereses y hegemonía. Califica el diplomático de Putin que recurrir a esta política de división no es más que una muestra de que están poniendo en marcha acciones desesperadas y agresivas, aunque tampoco se ha revelado cuáles son. Esto en el marco de una cita en Bielorrusia, precisamente de esa organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en la que el presidente del país, Alexander Lukashenko, ha considerado la necesidad de profundizar la interacción del Tratado de Seguridad Colectiva con otras organizaciones internacionales. Directamente ha hablado de la de cooperación de Shanghái, pero también de Naciones Unidas, y a resolver los problemas no resueltos dentro de la alianza militar postsoviética liderada por Rusia. La división es en la que parece querer trabajar el presidente francés Emmanuel Macron, quien ha comentado en las últimas horas que espera asistir a la cumbre de los BRICS de agosto. Lo ha hecho concretamente su ministra de Relaciones Exteriores. Dice que esa cumbre de agosto de los BRICS podría coincidir cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Cita en Sudáfrica, en Pretoria, en la que el galo espera asistir como mero observador, aunque ha comentado que con interés sobre las alianzas que se están tejiendo en este nuevo panorama multipolar. La asistencia de Macron a la cumbre, si sucediera, sería toda una innovación en el modelo de participación de los BRICS que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque no suele ser común que otros líderes extranjeros de fuera de esta alianza asistan a las citas. En esta reunión Macron podría coincidir, como decíamos, con Putin a la espera de confirmar qué va a pasar con el líder ruso, perseguido por la Corte Penal Internacional entre acusaciones de que Rusia deportó ilegalmente a niños ucranianos. Pero toda la crisis va más allá y Rusia insiste, no hay motivos para extender ahora el acuerdo del grano. Asegura el Kremlin en las últimas horas que Naciones Unidas está obligada a declarar que no puede influir en Occidente para cumplir con la parte rusa del acuerdo de cereales. De esta manera, Antonio Guterres pide acelerar las operaciones del acuerdo del grano e insta a su renovación directa. El secretario general de las Naciones Unidas, eso sí, ha mostrado su decepción por la lentitud de las inspecciones realizadas en el marco del acuerdo del grano y ha pedido que se haga todo lo posible para renovar este pacto que ha llegado a calificar de vital. Y es que Ucrania y la guerra, dicen algunos, es buena para los negocios. Silos de grano que estallan y elevan los precios de, entre otros alimentos, el trigo o la volatilidad, que también marca el tempo de algunas de las decisiones en el mercado.
Sergio Fernández, ¿cuáles son las implicaciones de la guerra en las finanzas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Pues yo te voy a contar un vídeo del que no se están haciendo eco muchos medios convencionales, pero nosotros sí que nos vamos a mojar y sobre todo lo vamos a comentar. Es un vídeo que contiene comentarios muy controvertidos hechos por un extrabajador, por lo menos reclutador de BlackRock, que ha estado ganando mucha atención últimamente. El periodista independiente James O'Keefe ha compartido su vídeo en Twitter, le está petando con más de 1 millón de visitas y ha provocado además debates adicionales y además ha planteado algunas preguntas sobre los grandes bancos y algunas de las empresas más importantes del mundo. Los comentarios en este vídeo indican cómo las grandes empresas ejercen un poder e influencia sustanciales en asuntos globales debido a sus importantes recursos financieros. También analiza sus puntos de vista sobre la posible facilidad de influir o manipular en los políticos para su beneficio personal. De hecho, algunas de las declaraciones que contiene este vídeo es que puedes tomar una gran tonelada de dinero y comprar gente. Dicen que da igual quién sea el presidente, lo importante es quién controla la billetera, la cartera del presidente, que puedes comprar a tus candidatos. Primero dicen que están los senadores, que estos tipos son muy baratos, con 10.000 dólares puedes comprar a un senador. No sabemos aquí en España, pero por lo menos en Estados Unidos apuntan a que con 10.000 dólares puedes comprar a un senador y con 500.000 puedes elegir a qué presidente te metes en su bolsillo, que según estas declaraciones todos los políticos están en sus bolsillos. Cuando se le preguntó quién es el que controla la billetera del presidente, respondió que son los fondos de cobertura y los grandes bancos, que al final son los tipos que manejan el mundo. Hablabas también de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha tenido consecuencias devastadoras para ambas naciones, ha provocado pérdidas de muchísimas vidas, miedo generalizado entre sus ciudadanos, pero no ha sido mala para todo el mundo, y es que, según estas declaraciones, el conflicto de Ucrania está siendo muy buena para los negocios. Por ejemplo, como bien comentabas, Javier, dice que, bueno, pues que Rusia ha hecho estallar los hilos de grano de Ucrania, que el precio del trigo se va a disparar, la economía ucraniana ya saben que está muy ligada en su gran mayoría al mercado del trigo, y que por eso, por ejemplo, el precio del pan, literalmente todo está subiendo y bajando, y la volatilidad pues es fantástica para los traders. Además, ha dicho, bueno, pues que esta volatilidad crea oportunidades para generar muchas ganancias y que la guerra es muy buena para los negocios, que es muy emocionante cuando las cosas salen mal. Unas declaraciones un tanto desafortunadas, vamos a dejarlos ahí, pero que explica primero cómo se meten a los políticos en el bolsillo, a los senadores estadounidenses. Hablaba incluso del presidente de los Estados Unidos. Parece que todo está en venta y que además estas grandes empresas, estas grandes corporaciones se benefician de eventos tan nefastos como la guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania. Pendientes de todo esto, gracias Sergio, en unos minutos volvemos contigo. Mientras tanto, interceptan 2 drones en la región de Moscú cuando se acercaban a varios almacenes militares. Así lo ha comentado el gobernador de la región, insiste en que se han encontrado escombros sin daños ni víctimas y asegura que los drones cayeron cerca de la aldea de Kalininets. Los canales de Rusia en la aplicación de mensajería Telegram, incluido uno con enlaces a los servicios de seguridad, han comentado en esta mañana que al menos un dron fue interceptado, además cerca de la aldea de Luquino. Y Taiwán ahora en alerta por el hecho de que China interfiera en sus elecciones de enero. El gobierno de la isla dice que Pekín va a intentar interferir en esta cita electoral, en las presidenciales de inicios del 24, financiando ilícitamente a candidatos favorables al gobierno de Xi Jinping, mientras aplicaciones de comunicación o giras grupales, según 3 informes de seguridad interna revisados por la agencia Reuters. El gobierno de la presidenta Tsai Ing-wen ha advertido repetidamente sobre los intentos de China de influir en la opinión pública sobre la isla gobernada democráticamente. Reuters también cuenta que Pekín podría ofrecer viajes gratuitos a China a cientos de taiwaneses involucrados en campañas electorales antes de la votación, de influir en las decisiones electorales. Se señala a políticos locales como jefes de distrito o directamente a algunos jefes de aldea. Y en Asia nos centramos también porque Corea del Norte tilda ahora de mendiga y vergonzosa la visita del provocador Anthony Blinken a China. El ejecutivo de Pyongyang ha tildado de esta manera, que hemos escuchado, de mendiga y vergonzosa, a la visita del secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos hace apenas unos días, al principio de esta semana, a la capital china. En una palabra, ha dicho una de sus portavoces, el reciente viaje oficial del secretario de Estado no puede juzgarse de otra manera que de un vergonzoso viaje de mendicidad del provocador que admite el fracaso de la política de presionar a China. Así lo ha afirmado un analista internacional norcoreano, según ha recogido la agencia de noticias pública de este país. El analista también ha criticado que Washington, que tantas veces dice ha hablado de la amenaza china y que ha desafiado seriamente sus intereses principales, hable ahora de comunicación y de no caer en malentendidos o juicios erróneos.
de que el vehículo submarino pudiera descender a la profundidad de manera segura. Ocean Gate Expeditions también se negó a pagar más por la instalación de un ojo de buey especial que podría usarse a la profundidad requerida sin ningún riesgo. Según la agencia, después de tales comentarios a la gerencia, Lorridge terminó por ser despedida. Un halo de esperanza es el que queda para el submarino hundido. Se han detectado ruidos en esta zona del mar del buque Titán, captado por los equipos de búsqueda que están tratando de averiguar de dónde provienen, según la Guardia Costera estadounidense. Los vehículos operados a distancia, utilizados en la búsqueda, están siendo reubicados, mientras que los datos de la aeronave que detectó los ruidos se han compartido con expertos de la Marina de los Estados Unidos para alimentar búsquedas futuras. Hay que recordar que este mismo tipo de sonidos también tuvieron lugar durante la caída del avión de Malaysian Airlines, que de momento no ha vuelto a ser descubierto tras el accidente aéreo de hace unos años. Publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Un error fatal, así califica el nuevo consejero delegado de Petrobras la estrategia de algunas naciones de no reponer sus reservas de petróleo en un momento en el que la estatal de este país suramericano intenta superar la oposición a los planes de perforación en la desembocadura del Amazonas. Jean-Paul Prates, que se hizo con el bastón de mando de la energética a principios de año, argumenta que concretamente asegurar más depósitos de crudo es vital en paralelo a la preparación de la transición energética. Petrobras está apelando a una decisión de la estrategia del petrolero que pasa por un incremento de la capacidad de refino de la compañía para que Brasil sea autosuficiente en productos derivados del petróleo. Al tiempo, el presidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva, ha criticado los altos dividendos de la firma por las ganancias extraordinarias derivadas de la situación del mercado durante estos últimos años. Por cierto, que el gobierno de China ha presentado este miércoles un paquete de 520.000 millones de yuanes, a tipo de cambio actual unos 72.000 millones de dólares, para impulsar las ventas de vehículos eléctricos y coches de bajas emisiones de carbono para los próximos 4 años, con lo que quieren apuntalar la disminución de la demanda. Los vehículos de nueva energía comprados en 2024 y el 25 van a estar exentos directamente del impuesto a las compras por un monto de hasta 30.000 yuanes por vehículo. La exención se reducirá a la mitad para las compras realizadas en 2026 y el 27. Al albur de esta decisión, las acciones de las firmas chinas de automóviles se han disparado a primera hora de esta mañana en los mercados asiáticos. Repunte, por ejemplo, para NIO, que ha llegado a superar en algunos casos, en algunas horas de la negociación, el 6%, pero también para otras compañías como BYD, que a día de hoy ya va por delante de Volkswagen, es la que más vende en China y el mayor fabricante por ventas de vehículos de todo el mundo. Entre tanto, mientras Barclays rebaja a neutral los títulos de Tesla, Elon Musk considera que el consejero delegado de la entidad considera que está increíblemente entusiasmado con el futuro de la India. Tras reunirse con el primer ministro del país, Narendra Modi, en Nueva York, ha señalado que su compañía de vehículos eléctricos estará en este país, ahora el más poblado del mundo en Asia, tan pronto como pueda, que también dice que espera llevar el servicio de internet satelital Starlink
de SpaceX. Esto puede ser, dice, increíblemente útil para las aldeas remotas o rurales donde tal vez no tengan acceso a Internet o Internet sea caro y lento. La reunión del sudafricano con el mandatario indio llega apenas unos días después de que Narendra Modi haya puesto en valor todas sus relaciones con los empresarios estadounidenses para alejarse de China, mientras que Max ha viajado precisamente a Pekín, donde se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores del país para tratar una posible expansión del fabricante de automóviles en el gigante asiático, según el Ministerio de Exteriores chino, y también con las citas que ha tenido aquí en Europa, concretamente con el presidente francés Emmanuel Macron, para levantar una nueva gigafactoría en territorio galo. En el mercado español, Repsol cierra el programa de recompra de acciones tras hacerse con 35 millones de títulos propios, lo que representa algo más del 2,6% del capital social. Una vez clausurado este programa, la energética amortiza lo que tenía previsto, unos 50 millones de acciones que representan el 3,77% del capital social circulante, lo que incluye una amortización de 35 millones de acciones propias adquiridas en el marco de este programa de recompra y 15 millones más de títulos propias de autocartera. De esta manera, la petrolera dirigida por Josu Yonimaz avanza en el plan de retribución a accionistas que se complementa con abono de dividendo con estos programas de recompras. En 2022 hay que recordar que Repsol ya aportó a los accionistas un dividendo efectivo de 0,63 euros brutos la acción y una reducción del capital social de 200 títulos. En 2022, junto a esto, también puso en marcha el objetivo previsto de retribución a los accionistas en el plan estratégico de 2025. Y mientras tanto, Rusia le contesta a la OPEP por criticar su falta de transparencia sobre la producción de petróleo. Ahora el jefe del gigante ruso petrolero Rosneft le ha dicho a los de Viena que deben monitorizar no solo la producción de los países miembros de la organización, sino también todas sus exportaciones. El empresario dice que algunas naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo envían hasta el 90% de la producción al exterior. Utilizan de esta manera otros tipos de combustible para el consumo interno. Sin embargo, para Rusia, la participación de las exportaciones de crudo en la producción es solo del 50%, según este empresario ruso ha comentado en una sesión del panel del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El jefe de Rosneft ha dicho que el sistema actual de la OPEP pone a su país en desventaja dado el actual mecanismo de monitoreo. Cree que sería apropiado monitorear no solo las cuotas de producción, sino también las exportaciones de petróleo, teniendo en cuenta los diferentes tamaños de los mercados internos. 3 nominados a la Reserva Federal, 2 de ellos actuales formuladores de política del Banco Central, han comentado en las últimas horas que abordar la inflación sería su principal prioridad si se confirman en sus funciones del supervisor. El gobernador Philip Jefferson, que por cierto habla hoy a las 4 de la tarde, seleccionado por el presidente Joe Biden para ser ascendido a vicepresidente, ha comentado ante el Senado en las últimas horas que la economía del país se enfrenta a múltiples desafíos, incluida la inflación, pero también el estrés del sector bancario. Adriana Kugler, nominada también por la Casa Blanca por el despacho Oval para llenar la vacante que dejó la salida de Lai Brainard a principios de este año, se hizo eco de los comentarios de Jefferson y ha dicho que es importante que la inflación regrese a esos niveles del 2% a medio plazo. La gobernadora Lisa Cook, por su parte, nominada para un nuevo mandato de 14 años, dijo que se mantendrá enfocada en que la inflación se controle y que será entonces cuando termine su trabajo. Veremos qué dice Jerome Powell, el presidente, en unas horas en la Cámara de Representantes a partir de las 4 de esta tarde, hora peninsular española, cuando veremos todo el mensaje y lo analizaremos aquí en Negocios Televisión. Mientras tanto, algunos de los mayores compradores en los mercados crediticios están llamando la atención de la Fed. T. Rowe Price Group, Allspring Global Investment y Alliance Bernstein se encuentran entre los inversores que buscan oportunidades en bono corporativo de alto grado a más largo plazo, lo que refleja las apuestas de que el pico de las tasas de interés se acerca a una recesión en Estados Unidos que obligaría a las autoridades a cambiar de rumbo. Los créditos en dólares con vencimiento a más de 10 años han ganado un 4,8% este año, 3 veces más que sus pares en corto, un cambio dramático desde el 22, cuando el primero perdió un récord del 26% según los índices de Bloomberg. Amplían así su prima de retorno total sobre las notas con vencimiento de 1 a 3 años en otro punto y medio porcentual desde finales de mayo. También se piensa, por cierto, que incluso si hay desaceleración económica, la deuda a más largo plazo emitida por prestatarios de alta calidad se va a convertir en un
una especie de santuario para los inversores más conservadores. Sólido panorama de ganancias empresariales en Estados Unidos que contribuyen, dicen los inversores, aún más a todo ese optimismo de mercado. Lo que no parece ser tan positivo es la alta inflación, que quiere obligar a los bancos centrales desarrollados a aumentar los tipos de interés y mantener una política monetaria estricta durante más tiempo. Ya lo hizo la Reserva Federal con esa pausa la semana pasada, pero avisando que habría más subidas en lo que viene, y el Banco Central Europeo cuando incrementó ese cuarto de punto porcentual y dejó sobre la mesa más endurecimiento de política monetaria. Esto es lo que reconoce BlackRock, que los supervisores van a tener que ser firmes durante más tiempo en el endurecimiento de la política monetaria. Mientras tanto, Seiji Adachi, miembro del Consejo del Banco de Japón, el que ha declarado en las últimas horas que es demasiado pronto para cambiar la política monetaria ultra flexible que tiene el supervisor nipón. Nuestro escenario, ha comentado, de precios está plagado de incertidumbres. Las perspectivas contienen riesgos tanto al alza como a la baja, y los riesgos a la baja a más largo plazo parecen ser, según ha comentado Adachi, los mayores para el supervisor nipón. Estos riesgos para las perspectivas también de los precios deben tenerse en cuenta a la hora de decidir qué hacer, de decidir cómo ajustar la política monetaria. Dados los riesgos para la economía mundial, ha dicho el político, la economía japonesa debe desconfiar de los riesgos a la baja. Y mientras tanto, el Banco Central Europeo habría completado la mayoría de los incrementos en las tasas de interés, y los posibles adicionales serán menos importantes para combatir a la inflación que la duración de la política monetaria restrictiva. Son las palabras que ha pronunciado este miércoles el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau. Según él, se ha recorrido ya la mayor parte del camino. En una entrevista con Les Echos, nuestras tasas, dice, tienden ahora hacia la asíntota, y cualquier aumento adicional dependerá de los datos de inflación observados. Todo en un momento, todo en su momento, y cada decisión, ha dicho Villeroy, en su hora. Mientras tanto, lo que llegan son nuevas previsiones del IFO alemán concretamente, y ya les avanzamos que lo ven todo bastante negro. Creen que la economía alemana se va a contraer un 0,4% este año, frente a la caída de una décima pronosticada anteriormente. Además, también han rebajado las expectativas de 2024. Antes pensaban que la economía crecería un 1,7% y ahora creen que lo hará 2 décimas menos, un 1,5%. Respecto a la inflación, cree que todavía la media de este año estará en el 5,8 y en el 2,1 en el 24. Esperan también que la tasa de desempleo alemana se mantenga estable en el 5,3%, antes de subir al 5,5% en 2024. Por cierto, que también mayo ha vuelto a ser criminal para la inflación en el Reino Unido. Mes consecutivo de subidas de precios. Han sido mayores del esperado, de nuevo calvario para los ciudadanos y un auténtico brete para el Banco de Inglaterra, que mañana mismo tiene reunión y se espera que suba los tipos de interés una vez más para contener unas facturas a las que no consiguen someter en el Reino Unido. La escalada de la subyacente, la que excluye por volatilidad los precios de los alimentos y la energía, esa que por aquí dicen algunos no ha tocado techo, está en máximos de 31 años, cuando en Estados Unidos o la eurozona se está a medio gas, aunque todavía mantienen el tipo. Reino Unido, dicen algunos, nació en esta inflación de bajo crecimiento y altos niveles de inflación, todavía se mantiene en una crisis de la que no consigue salir. El IPC confirma en mayo para la economía británica un cierre del 8,7%. Impacta también el informe de la Oficina de Estadísticas Nacionales británica, que sigue subrayando el desafío que enfrenta el Banco Central para frenar las tasas de inflación más elevadas de las últimas décadas.
Todo esto cuando la deuda neta del Reino Unido supera el 100% del PIB por primera vez desde 1961. La deuda neta del sector público, excluyendo a los bancos controlados por el Estado, ha alcanzado los 2,5 billones de libras, lo que equivale al 100,1% del Producto Interior Bruto, lo que representa la primera vez que la deuda supera el 100% del PIB para la economía británica desde 1961. Aquí, aunque se ha registrado temporalmente una superación de ese umbral durante la pandemia de COVID-19, antes de revisarse a la baja, la Oficina Nacional de Estadísticas ha comentado en estas últimas horas que el endeudamiento constante del Gobierno en mayo se ha situado por encima de los 20.000 millones de libras. Una encuesta de los economistas de Reuters había señalado ya que el endeudamiento neto del sector público, excluyendo los bancos estatales, era ya superior a los 19.500 millones de libras. Mientras tanto, mercados de activos digitales con el Bitcoin que recupera vigor y recupera sus niveles más altos desde principios de mayo, entre varios titulares que involucran al sector financiero tradicional en este mercado de activos digitales. Sergio Fernández, volvemos contigo, ¿qué tal? Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Pues como bien dices, Bitcoin ha alcanzado su máximo nivel, su nivel más alto desde principios de mayo. Está en máximos de las últimas 6 semanas, impulsado sobre todo por las iniciativas de criptomonedas en las que están participando algunos de los agentes más importantes del sector financiero tradicional. Los llamados inversores institucionales se están sumando a la ola de Bitcoin. Los criptoinversores han beneficiado y mucho de la creación de una bolsa de activos digitales, EDX Markets, lo comentábamos ayer aquí en esta casa, en Negocios Televisión, con algunas empresas como Citadel Securities, Fidelity Digital Assets y también Charles Schwab, que estaban detrás respaldando este proyecto. Por otra parte, esta moda de los ETFs de Bitcoin, el primero de ellos fue BlackRock, que lo presentó hace apenas una semana, el 15 de junio, y se están sumando muchos otros, como es el caso de Wisdom Tree, de Invesco, y también hay muchos rumores que apuntan a que Fidelity podría ser el siguiente. Todos estos han solicitado en rápida sucesión el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en los Estados Unidos, y estos movimientos están disipando en parte el pesimismo causado por las medidas enérgicas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra las criptomonedas, que incluyen demandas contra Binance y también contra Coinbase. De hecho, en este mismo proceso, la agencia ha designado una serie de tokens como valores no registrados. Le ha tocado a muchos, a Matic, a ADA, a Solana. Hemos visto caídas muy importantes en las altcoins, pero Bitcoin, cogiendo fuerza, ha llegado a tocar los $29.000 y, como te digo, Javi, está en máximos de las últimas 6 semanas. Justo en una jornada en la que también, curiosa la iniciativa que ha lanzado Suecia para atajar el problema de la limpieza de las calles, Bitcoin, si las colillas van a la basura, a grandes rasgos, si no me equivoco, esta es un poco la idea. Sí, es una noticia cuanto menos curiosa, pero es un movimiento bastante inteligente para mantener limpia la ciudad. En concreto, la ciudad sueca de Malmö ha lanzado su última iniciativa que va a permitir a los residentes ganar Batcoin. Tras el éxito de una iniciativa que lanzaron con contenedores de basura el año pasado, ahora va a animar a los fumadores a desechar las colillas de una manera responsable. La ciudad ha implementado activamente iniciativas innovadoras, sobre todo para mejorar los estándares de limpieza y de higiene. De hecho, Jessica Pearson, que es la coordinadora de limpieza de Malmö, ha dicho a los medios locales un poco el concepto simple que está detrás de todo esto, y es que por cada colilla de cigarro depositada en los ceniceros especiales podrías ganar hasta 800 Batcoins, ¿eh? No son Bitcoins, se parece, pero es Batcoins. Este valor es equivalente a la multa impuesta por arrojar basura en términos de moneda local. La idea básicamente es gamificar el proceso de limpieza y además lo está convirtiendo en una competencia entre los residentes para ver quién puede deshacerse de la mayor cantidad de colillas de una forma responsable. Ojo, que igual tiene una mala noticia, igual hace que la gente termine fumando incluso más. Eso sí, los ciudadanos no pueden cambiar Bitcoin por dinero real, ya que no es una criptomoneda tradicional. Sin embargo, sí que pueden ganar premios, incluidas algunas criptomonedas como Ethereum. Para ganar Bitcoin, los fumadores deben escanear un código QR que hay en las ceniceras, en los ceniceros o en las papeleras. Necesitan tomar una foto cuando se deshagan de sus colillas, y esta competencia va a durar hasta el 21 de agosto. El usuario con la mayor cantidad de Bitcoin será declarado ganador y, como les decía antes, pues va a tener acceso a varios premios, incluido poder ganar este dinero a través de Ethereum. Malmö lo que quiere hacer es unir la responsabilidad ambiental y la energía competitiva presentando este proyecto Batcoin, que es un juego de palabras irónico que involucra a las colillas de los cigarrillos. Una noticia cuanto menos curiosa, Javier, que en este caso, pues bueno, hace que las criptomonedas sirvan para algo positivo, por lo menos tener las calles un poco más limpias, que tampoco nos vendría nada mal aquí en Madrid.
Bueno, de momento vamos a ver si los activos digitales pueden concienciar a la población también esas al menos retribuciones que les dan de manera económica. Gracias, Sergi. Mientras tanto, seguimos pendientes de la actualidad geopolítica y Vladimir Putin ha hablado en los últimos minutos. El presidente de Rusia ha comentado ante una cita que ha tenido con los jóvenes de una academia militar que la nueva generación de misiles balísticos intercontinentales Sarmat, que son capaces de transportar 10 o más ojivas nucleares, pronto se van a desplegar para tareas de combate. Es un discurso ante los recién graduados de las academias militares en el que el ruso ha enfatizado la importancia de la tríada rusa de fuerzas nucleares que pueden lanzarse desde tierra, mar o aire. Dice que la tarea más importante en estos momentos es el desarrollo de esta tríada nuclear, que es la garantía clave para la seguridad militar y la estabilidad global de Rusia. Ya aproximadamente la mitad de las unidades y las formaciones de las fuerzas de misiles estratégicos están equipadas con los últimos sistemas JARS y las tropas están siendo reequipadas con modernos sistemas, dicen militares, de la ojiva hipersónica Avangard. Los primeros lanzadores Sarmat se van a poner en servicio, ha comentado Putin, en un futuro próximo, en un contexto en el que también ha querido dejar claro que aproximadamente la mitad de las unidades de las fuerzas de misiles estratégicos rusas están equipadas con los últimos complejos y que están siendo reequipadas con los misiles más modernos. Esto en un momento, justo una semana después de que admitiera, según una reunión que tuvo con los corresponsales en Rusia, Vladimir Putin, que en estos momentos lo que les falla a las tropas rusas en el campo de combate no es tanto el tipo de artillería que tienen, sino la cantidad que necesitan para poder seguir manteniendo el tipo frente a las tropas en el territorio en guerra. De momento, dice Putin que los planes para aumentar el potencial de todos los componentes de las Fuerzas Armadas se van a implementar en su totalidad, tanto por parte de desarrollo e innovación como por parte de producción, y que Rusia va a formar la producción en masa de vehículos aéreos no tripulados, esos drones que han demostrado su eficacia en condiciones de combate. Esos drones, recordemos, 2 de los cuales hoy se han vuelto a quedar derribados a las puertas de Moscú en un posible ataque que, según el ejecutivo ruso, viene por parte de las tropas ucraniana. Así precisamente estábamos hablando de Vladimir Putin, la otra última hora pasa por Jerome Powell. Estamos pendientes de esas palabras que tendrá ante los congresistas, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos a partir de las 4 de la tarde, hora peninsular española. The Wall Street Journal lo que ha hecho ha sido ya filtrar el que va a ser el discurso del banquero central, del gobernador del Banco Central estadounidense, y Powell, según titulan en este rotativo estadounidense, va a comentar que se espera que la pausa en los tipos de interés, la que arrancaron con la reunión de 2 días del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal la semana pasada, sea temporal. Entrega así el testimonio sobre las perspectivas económicas y del sistema monetario estadounidense. Según este documento, casi todos los funcionarios esperan que sea apropiado, según Powell, aumentar los tipos de interés un poco más. ¿Cuándo? A finales de este mismo año, después de que en la reunión de la semana pasada, considerando a cuánto lejos tenían que ir o cuánto rápido tenían que moverse, se considerara prudente mantener estable el rango objetivo actual para permitir que el comité, dato a dato, mes a mes, vaya evaluando todo lo que le va entrando y adecuando la política monetaria a esa transmisión a la economía real. La discusión de Powell sobre las perspectivas económicas, que va a tener lugar frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, básicamente es una copia de ese discurso de esa rueda de prensa tras la reunión de la semana pasada, en la que se quedaron la tasa de referencia de los fondos federales en un rango de entre el 5 y el 5,25%. Una continuación de todo el proceso de endurecimiento de política monetaria. Así es como Powell define la decisión de la semana pasada y dice que está mucho más cerca todo esto del destino final. Es de sentido común, ha dicho Powell, va a decir Powell, mejor dicho, es de sentido común ir un poco más lento en la tónica actual. Por lo tanto, viendo los efectos del endurecimiento de política monetaria, Jerome Powell admite que la pausa de junio es una pausa temporal, que se volverán, tal y como ha quedado en consenso dentro del Comité de Mercado Abierto de la Fed, que se volverán a subir los tipos de aquí a no mucho, antes de finales de año, en las 2 reuniones de cierre de este ejercicio 2023. Nosotros, publicidad y seguimos.